Buenos días. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es trabajar el tema de caída libre. Vamos a ver que es una aplicación de uno de los temas que ya vimos. Y entonces, vamos a ver. Básicamente, vamos a analizar el movimiento, qué significa el movimiento de caída libre y sus particularidades. ¿Ok? Entonces, primeramente, definir que el movimiento de caída libre es una aplicación directa del movimiento uniformemente acelerado, es decir, MUA. Ya nosotros vimos este tema y bueno, ahora vamos a ver las aplicaciones. En este caso, la única particularidad interesante es que la aceleración tiene un valor, digámoslo así, definido. Ustedes siempre van a tener la aceleración del problema y esa aceleración va a estar dada por menos g, es decir, la menos gravedad. La gravedad vamos a definirla como básicamente el efecto que tiene la masa de la Tierra al atraernos hacia su centro. ¿Ok? Entonces G va a ser esa consecuencia, va a ser un número definido como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Luego cuando veamos fuerzas vamos a adentrarnos en la fuerza gravitacional y ahí vamos a definirla ya más propiamente. Por ahora solo nos interesa saber el número G y entender que ese menos significa que la aceleración de la gravedad va hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Las ecuaciones de movimiento son exactamente iguales a las ecuaciones de MUA, solo que en lugar de usar la aceleración positiva, vamos a usar menos g. ¿Por qué? Porque la aceleración es igual a menos g. Entonces vean que son las mismas tres ecuaciones que ya hemos visto para el examen anterior, pero estas tres ecuaciones, ¿dónde cambian? Cambian exactamente en este punto, menos g y menos g, ¿verdad? Entonces con eso deberíamos de poder analizar esa situación, ¿verdad? Todo el resto de cosas son iguales. Profe, antes le habíamos puesto X y ahora le ponemos Y. Eso nada más es una notación. Posición final y posición inicial. Se le usa la Y porque generalmente el movimiento de caída libre es vertical, ¿ok? Entonces al ser vertical se utiliza la letra Y, ¿verdad? Recuerden que cuando usted tenía un diagrama o un sistema de coordenadas, siempre la posición horizontal era la X y la posición vertical era la Y. Entonces, como este movimiento es a lo largo del eje Y, por eso es que usamos Y, pero no tiene ninguna razón de ser más que eso, ¿ok? Muy bien, ¿cuáles son las particularidades, verdad? Dice, al dejar caer un objeto o cuando se dice que el objeto se suelta, vamos a suponer que la velocidad inicial del cuerpo va a ser igual a cero. Es decir, que si usted agarra una hoja de papel y la, no sé, y la pone a cierta altura en su mano y la deja caer, la velocidad inicial de esa hoja de papel va a ser cero. Eso es todo lo que quiere decir esta particularidad. En el segundo punto dice, cuando el objeto alcanza la altura máxima, su velocidad es nula. Note que la aceleración se mantiene constante durante todo el trayecto. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Si usted, por ejemplo, tiene, no sé, unas llaves y las va a tirar hacia arriba, una bola, no sé, y la tira hacia arriba, entonces cuando lanza la bola hacia arriba, la bola hace un movimiento en el que sube, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de zoom. Y luego va a volver a bajar, ¿ok? Y digamos que aquí está usted tirando la bolilla, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, siempre va a haber un punto máximo al que esa bola o esas llaves o esa piedra o lo que sea que usted tiró va a llegar. Ese punto le vamos a llamar la altura máxima. ¿Por qué? Porque de ahí no sube más el objeto. Entonces, una vez que empieza a bajar, pues en esa transición de subir a bajar hay un instante, ¿verdad? En que la bola está en la altura máxima y en ese instante la velocidad de la bola va a ser igual a cero. ¿Ok? Algo muy importante es que la aceleración del cuerpo siempre es menos g. ¿Ok? La aceleración nunca es cero. Nunca es cero. Solo la velocidad. La aceleración no. ¿Ok? Y eso es muy importante que lo tengan claro. Algo interesante también es que el tiempo que dura un objeto en caer al piso no va a depender de su masa. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo mismo que yo tiro una hoja de papel a que si yo tiro un elefante.
o que si yo tire, no sé, alguno de ustedes, o tire la compu, o tire lo que sea, ¿verdad? El movimiento no depende de la masa. ¿Cuándo depende de la masa? Cuando metemos una variable nueva que se llama el aire, ¿verdad? Cuando estamos pensando en la fricción o la resistencia del aire, ahí sí importa. Pero nosotros vamos a suponer para esos problemas que no hay aire. Y al no haber aire, es lo mismo tirar una pluma que tirar una piedra, que tirar un elefante. ¿Ok? Finalmente, las particularidades, en la particularidad número 4 dice, si el movimiento tiene una parte de subida y una de bajada, los puntos a la misma altura tienen la misma rapidez instantánea, pero las velocidades son en direcciones contrarias. ¿Qué significa esto? Eso significa que si yo, por ejemplo, estoy ahí, si yo tengo ahí un risco, no sé, y yo tiro la piedrilla para acá, ¿verdad? Y luego esa piedra empieza a bajar, digamos que aquí está el mar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Yo suelto la piedra desde este punto, la tiro hacia arriba y ella empieza a moverse poco a poco hacia arriba hasta llegar a la altura máxima y luego empieza a bajar, ¿ok? Siempre que la bola esté en puntos iguales, por ejemplo, no sé, digamos que la piedra está aquí, la velocidad es la misma, pero tiene dirección contraria. ¿Por qué? Porque en la primera parte el objeto claramente va de subida y en esta otra parte el objeto viene de bajada. Es decir, si bien es cierto los dos van a 5 metros por segundo, no sé, se me ocurre, es un valor que me estoy inventando. En la primera parte los 5 metros por segundo van hacia arriba porque va subiendo la piedrilla o la bola o lo que sea que tiré. Y en la segunda parte va a 5 metros por segundo pero va hacia abajo. ¿Ok? Algo importante aquí es que, bueno, como pueden ver, la piedrilla, si yo no la agarro, ¿verdad? Digamos que yo la solté desde aquí. Esta otra parte yo ya no sé, ¿verdad? ¿Por qué yo ya no sé? Porque yo no la puedo comparar. Yo solo puedo comparar partes en las que yo tenía medición. Y yo tenía medición desde el inicio hasta este punto. Luego de ahí, ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces tendría que hacerlo ya con las ecuaciones y así. Muy bien. Algo muy importante que nos deja esta particularidad 4 es que si tenemos un movimiento simétrico, ¿ok? ¿Qué significa un movimiento simétrico? Simétrico. Un movimiento simétrico significa que yo tiro la bolita desde una altura, ¿verdad? Ahí estoy yo tirando la bolita hacia arriba. Y luego llega y cae exactamente en el mismo lugar, ¿ok? Simetría significa que empieza y termina en el mismo lugar. Si yo tengo un movimiento simétrico, entonces de nuevo, esta es la altura máxima. Si yo tengo un movimiento simétrico, entonces el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuánto dura la bolita en el aire, entonces usted puede calcular solo el tiempo de subida y lo multiplica por 2, porque sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Eso sería todo el tiempo que la bolita pasa en el aire. Vean que eso no pasa en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso aquí no hay simetría. Profe, ¿por qué no hay simetría? Es la pregunta que me van a hacer, ¿verdad? Bueno, vean que la simetría solo se cumple en este pedacito. Aquí sube exactamente lo mismo que baja. Pero en este tramo de color morado, que es lo que sobra, esa parte rompe la simetría. Entonces, el tiempo de vuelo, así se le llama usualmente, o el tiempo que está en el aire, la partícula, la bolita, la piedra, el elefante, la bala, lo que sea que estamos estudiando, el tiempo de vuelo en este caso va a ser el pedacito simétrico, que es de color celeste, más el pedacito morado, que ese no es simétrico, ese sí hay que calcularlo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, siempre que hay un movimiento simétrico, entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. Muy bien, entonces esa sería la teoría. Ahora vamos a hacer un ejercicio.